Oremos. Y, Padre, por construir nuestros muros siempre y por hacer de Cristo Jesús esa ciudad santa que, que quitó, Señor, nuestros lamentos para darnos un espíritu vivo y que nos dio un espíritu vivo para quitarnos, Señor, nuestros lutos y para que todo lo que hoy podemos, Señor, levantar en tu sacerdocio y hacer en tu sacerdocio, sea lo que podamos separar, porque siempre el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque ese bien y la misericordia será siempre ese Espíritu de Dios con el que nos has llevado y nos invitas a caminar estos 50 días, y no solo por caminar, sino también porque la unción, Señor, con la que tú vas abriendo, con la que vas mostrando hacia los demás todo lo que está cayendo, en el nombre de Cristo Jesús. En cambio, Señor, nos haga mirar hacia adentro todo lo que estás también construyendo en nosotros. Y te bendecimos, y bendecimos, Señor, este Shabbat que nos concedes para completar, para terminar, para afianzarnos en ti y para que toda la gracia, Señor, de tu consolación, de tu amor, de tu misericordia pueda hacer lo que hace tu Shabbat. Y ese Shabbat, Señor, siempre es una obra completa, una obra redentiva, una obra santa, una obra de muros. Y Señor, si estamos en este Shabbat, es porque nos diste desde el principio, en el nombre de Cristo Jesús nos diste de tu Espíritu. Y si estamos, Señor, con tu Espíritu, es porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todos estos alejamientos y esta humillación, pues nos permitan mirar, Padre, cuántas cosas de nuestro corazón, de nuestras vidas, van cambiando para volver a una niñez o para volver, Señor, a un Emmanuel que, que en medio de nosotros, que ese Dios en medio de nosotros va separando y va haciendo de lo que tú separas, Señor. No solo, Señor, atravesar las intenciones más profundas de nuestro corazón, sino romper, derribar, Señor, esas murallas tan profundas de nuestro corazón, pero derribarlas a la manera de ese muro, Señor, a la manera de ese acercamiento, porque cuando más nos acercamos a ti, más, Señor, nos iluminamos, más nos iluminas, porque más, Señor, cuando más cercanos estamos de ti, tu gloria, Señor, es la que nos levanta, es la que afianza nuestros pasos. Tu gloria, Señor, es la que nos permite caminar erguidos, Dios de los cielos. Y por eso, por cada uno de mis hermanos, de sus sueños, de sus anhelos, por cada uno, Señor, de esas fortalezas, de esas murallas que has mostrado en nuestras vidas, pues en el nombre de Cristo Jesús lo que tenemos es el día del Señor, y lo que te tenemos es a ti, Dios bendito, guiándonos, y lo que tenemos, Señor, en ti es para que todos lo miren, porque ¿qué podríamos nosotros, Señor, tener? ¿A qué podríamos tener si el hombre, Señor, es igual como nosotros, sino que nuestro temor siempre sea nuestro acercamiento, y ese acercamiento sea, Señor, por lo que, así como miran los espíritus y se apartan de ti, así, Señor, como caen esos ojos, esos espíritus, en cambio, Señor, nosotros podamos caminar erguidos, cercanos como casa, Señor, como esa casa del lavar, y Señor, no como una choza, como decíamos, tan valiente, sino como una casa que tiene fundamentos, porque tus fundamentos, Señor, son alegría, porque con gozo, con alegría, Señor, tú desde siempre, desde que has fundamentado tu obra, nos has mostrado todo el bien y la misericordia de ese Espíritu que separa nuestros hermanos. Pero hoy, Señor, todo eso sea la aclamación de estos días que van completándose, para que en el nombre de Cristo Jesús, lo que tu muro, lo que tu Espíritu, Dios, lo que de nuestro corazón, lo que de nuestra casa, de nuestro lugar, de nuestra leche y miel, sigue saliendo, pues sea, Señor, ese Espíritu, y ese Espíritu nos permita volvernos siempre a ti, volvernos siempre, Señor, a la consolación eterna, volvernos siempre al Consolador. Por eso, Padre, al bendecir lo que tú estás haciendo, bendecimos, Señor, que por cada duelo tú nos concedes tu espíritu, por cada lamentación tú nos concedes, Señor, el caminar el día al otro lado, y por cada uno, Señor, de las cosas que vamos caminando, pues tú siempre nos muestras la ciudad santa, nos muestras a Cristo Jesús, nos muestras a Emmanuel en medio de nosotros, nos muestras una niñez diferente, y nos muestras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que todo lo que estamos caminando es lo que tú estás caminando,
Y todo lo que está haciendo tu espíritu es primeramente para rodear. Por eso rodéese de tu fuego, lo que tú rodeas, Padre. Rodéese de tu espíritu, a esos hombres, a esas mujeres, y bendigas, Señor, que todo ese espíritu sigue siendo un fuego, Señor, que no se extiende, sino un fuego que levanta, que reanima, un fuego que completa, un fuego que se renueva, porque siempre será un Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición, Señor, mis hermanos y mis hermanas, en este Shabbat que ya casi estamos comenzando con este sexto día que vamos terminando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Bueno, habíamos comentado de si alguien hace acuerdo un poquito, si alguien podría un poco resumir lo que el día martes vimos. Si alguien me ayuda, muchas gracias. ¿No? Bueno, primera cosa, estamos no, alguien podría un poquito orientarme. Primero, sí, para todos ponernos en el recuento. Estamos a pocos días, prácticamente estamos a menos de una semana para que completemos el día 25, el día de los muros. Entonces, por eso yo creo que es importante que por ahí partamos, ¿no es cierto? Y ahí podamos conversar. Si alguien puede ayudarme, pues chévere. Si no, vamos viendo. ¿Qué son los muros? ¿Por qué son importantes los muros? ¿Por qué para Dios han sido importantes los muros en este sexto mes? Y ahora que estamos a pocos días de completar estos muros, pues cada vez cobran sentidos. ¿Por qué son tan importantes los muros? ¿Por qué para Dios son importantes los muros? Eh, Nancy, ¿por qué para usted son importantes los muros? El niño dice que dan protección. Los muros dan protección, exactamente. Entonces, una ciudad amurallada es difícil de ser vencida. De hecho, nunca hubiesen podido entrar a Jerusalén si no hubiese sido porque usted sabe la historia, pues si no lo sabe, los muros de Jerusalén son la traducción de lo que son los muros físicos y los muros espirituales, porque ¿cómo cayó la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo fue vencida la ciudad de Jerusalén? La única forma en la que pudo ser vencida fue porque desde adentro se abrieron esos muros. Así que los muros dan protección. ¿Por qué son importantes para Dios los muros? Estamos a pocos días y ¿por qué para Dios son importantes los muros, podemos decir? Porque son protección, Marquito. Porque son protección, muy bien. Porque son un tipo de separación entre lo que debe y lo que no debe ser. Ajá. Entonces, los muros, la diferencia con los muros de Dios es que no solamente son protección,
tienen otra característica los muros de Dios. Marquito, los muros también nos enseñan a poner como límites. O sea, Ajá, pongo límites. eh, bueno, en lo natural, pues pongo límites, ¿no? Como que muestran que es mi territorio, que eso es de mí, bueno, está bajo mi autoridad, como que eso es mío. sí, Pero de ahí, con el Señor, no sé, se me vino el versículo que dice muralla de fuego, que dice que es sí, muralla de fuego en derredor nuestro. mire, entonces, es claro, eso es lo que leíamos en Habacuc, ¿no es cierto? Entonces, los muros son fuego. Entonces, ahí usted se da cuenta, los muros y el fuego, ¿qué relación tienen? Los muros de fuego, es lo que está diciendo Vero, los muros y la relación con el fuego. ¿Qué otra cosa? Marquito, buenas tardes. No sé si se me escucha bien porque estoy en el bus de Por regreso a supuesto. casa. Sí, Entonces, ya, chévere. Yo tengo una pregunta. Una persona que pone muros o la persona que igualmente tiene muros es únicamente la persona que tiene su posición, o sea, tiene la identidad. ujú. Sí, perfectamente, perfectamente, tú lo acabas de decir, Mía. Para poner muros se necesita un posicionamiento, claro, porque ahí vemos la diferencia, ¿no? Entre, entre las ciudades. Entonces, hay dos diferencias a la marcada para poder un poquito adentrarnos en esto. Que estamos hasta el día miércoles que viene, este día domingo, eh, tenemos que seguir hablando de lo que había quedado pendiente, pero sí, sí me parece que podríamos ser un poquito más explícitos. Claro, todo el mundo, eh, todos sabemos del rato de hablar de los muros, qué son los muros, pero ya el hecho de hablarlo bíblicamente, históricamente, ya es el hecho de cómo nosotros estamos adoptando la posición de muros. Entonces, por eso, mire, ese es No, lo que... Sí, Adri, también los muros son una edificación. eh, los muros. Entonces, siempre que ustedes vean muros, o lo que ustedes, porque ustedes en su casa, en todas partes va a tener muros. Entonces, siempre hay que remontarnos a la Biblia. Y en la Biblia vemos la traducción de la obra de Dios, porque la traducción de la obra de Dios es la traducción también de los muros, porque dice, les voy a llevar a unas ciudades, y no cualquier ciudades, sino ciudades fuertísimas. Y la fortaleza de ellas, ¿en dónde está? ¿Por qué esas ciudades eran tan fuertes, tan inexpugnables? Justamente eran porque eran ciudades amuralladas. Entonces, ahí, ahí es donde usted se pone ya a la par lo que son muros. Los Entonces, muros denotan poder. entonces denotan todas estas cosas, denotan fuego, denotan poder, denotan protección, denotan desprotección. Entonces, por eso hay que hacer una línea de muros y ver qué tipo de muros estamos nosotros construyendo, porque los muros, detrás de los muros está quien los fabrica. Entonces, eso es lo que dice, eso es lo que les dice Dios. Detrás de esos muros, ¿quiénes fabricaron esos muros? ¿Y de qué elementos están esos muros? ¿Y qué tan grandes son esos muros? Entonces, el momento, el momento que usted, ahí ninguno de nosotros podemos estar exentos de lo que los muros son para nuestra vida y de lo que los muros son para nuestra casa, de lo que los muros son para nuestra Jerusalén, de lo que los muros son para Dios y de lo que los muros son para nuestros hijos, de lo que los muros son para nuestros niños. Entonces, por eso yo le pregunto a usted qué hemos visto para ver qué relación usted ha sacado de las cosas. Pero, y también le comienzo a exponer así para ver qué relación usted tiene entre la concepción de los muros que tenemos, porque claro, le pregunto qué son muros, y obviamente yo salgo a ver a la esquina y veo muro, es una pared construida para que no esté descubierta la casa, digamos así, o no esté descubierto el barrio. Pero
detrás de estos muros está ese tipo de construcción. Y por eso en la Biblia les dice, yo voy con mi espíritu, vamos a la tierra prometida, yo voy con mi espíritu y vamos a unas ciudades fortalecidas, unas ciudades amuralladas. Y esas fortalezas está detrás, ¿quién las construyó? Entonces, ¿quién construyó esas fortalezas? Esas fortalezas las construyó Canaán, claro. Y eso veíamos, entonces ahí es donde no nos escapamos, porque Dios dice, mi tierra, la tierra de Dios, es una tierra de muros, pero la tierra de Canaán también es una tierra de muros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre muros y muros? Resulta ser que aparentemente solo hay dos tipos de muros, pues. Entonces, los muros que representan fortalezas, los muros que representan poderío, los muros que representan protecciones, los muros que representan sobreprotecciones, los muros que representan ciudades, los muros que representan países, los muros que representan civilizaciones. Entonces, no hay ninguna diferencia, pero todos esos muros representan a quienes los han construido. Entonces, ¿por qué han construido esos muros esas personas? Entonces, todas esas personas lo que han construido esos muros para tratar de evitar, digamos, hacia adentro, que ellos sean conquistados o para tratar de, tratar de demostrar su poderío y su grandeza. Pero detrás de eso, claro, lo que estamos viendo es que siguen siendo los mismos muros cananeos. Entonces, por eso tenemos que entrar a quién construye los muros, quiénes construyen la fortaleza. Y vemos que los muros de Dios, ¿quién construye los muros de Dios? Los muros de Dios son diferentes. Los muros de Dios lo construye el Espíritu. Entonces, eso significa, entonces, usted que está detrás de eso, ¿cómo va a construir? ¿Cómo va a construir sus muros? Tiene que construir con Espíritu, dice, claro. ¿Y cómo va a construir los muros cananeos o los muros de su casa? Los voy a construir con Espíritu y listo. Entonces, construyo con Espíritu, construyo con fuego y prendo fuego y ya tengo. Entonces, no, es detrás de eso, ¿quién es el que está construyendo? Porque, obviamente, los muros de Jerusalén, ¿cómo eran los muros de Jerusalén? Los muros de Jerusalén no eran unos muros de fuego, pues los muros de Jerusalén, los muros que construyó Salomón bajo el diseño de David, ¿cómo eran los muros cómo eran esos muros? Entonces estamos hablando de dos tipos de muros, pero de dos tipos de constructores. Entonces los muros de Jerusalén, ¿cómo eran los muros de Jerusalén? Entonces ahí tenemos que ver al constructor. Entonces, ¿cómo eran los muros de Jerusalén? ¿Cómo fue el primer constructor? El primer constructor de los muros se llama Salomón. ¿Cómo fueron los muros de Salomón? Mezclados. Bueno, era una mezcla, pero al principio, claro, entonces vemos que hay una construcción aparentemente mezclada. Pero lo que estoy diciendo, los muros de Jerusalén, cuando los construyó Salomón, los construyó bajo el respaldo de Dios y bajo el Espíritu de Dios. De hecho, Dios mismo le dice, te voy a dar hasta más cosas, más oportunidades. Entonces, él va construyendo en su primera fase, él va construyendo con Espíritu, pero cada vez el Espíritu va mostrando ¿qué? ¿Va mostrando más los muros o va mostrando más el Espíritu? Entonces, su casa, su vida, ¿qué es lo que va mostrando? ¿Va mostrando los muros o va mostrando el Espíritu? Entonces, ahí es, detrás de esto, hay un constructor. Entonces, por eso le decía, ya, que lo mencionado el día martes, ya hemos visto la línea cananea, ahora vamos a la línea de Dios. ¿Qué se necesita para construir los muros a la manera de Dios? ¿Qué se necesita? Espíritu. Se necesita espíritu. Perfecto. ¿Y el espíritu de qué necesita? ¿De qué requiere el espíritu? El espíritu requiere de materiales, pues, para construir. Y el material,
Claro, es el fuego. Pero el fuego, ¿para qué sirve? Bueno, entonces eso es lo que veíamos, que detrás de todo esto hay un asunto de humildad o un asunto de humillación. Entonces, la humillación, ¿qué es la humillación? La humillación es la construcción de muros en donde los muros hablan de los constructores y hablan del espíritu detrás de esos muros. Entonces, si construye un cananeo, ¿qué dicen los muros? ¿Qué dice la casa la casa de los cananeos? ¿Qué dice? Dice humillación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde ese tipo de muros, ese tipo de humillación, revela la niñez. ¿Qué más revela? Revela el acercamiento o revela el enseñoreamiento. Y además revela el enseñoreamiento, obviamente revela cadenas, revela cárceles, revela, revela una ausencia de libertad. Revela, ¿qué más? Una ausencia de posicionamiento. Revela... También revela ¿Perdón? votos. Revela medidas desiguales, revela posiciones, exacto. Revela cosas mayores y cosas menores. Y por eso cuando viene Cristo Jesús, claro, ahí revela justamente las desigualdades. Esa es la parte. Entonces, un muro cananeo que revela una niñez cananea, que revela unos constructores cananeos, revela las desigualdades. Y en las desigualdades, lo mayor, ¿en qué se convierte? Lo mayor se convierte en menor. Y lo menor, ¿en qué se convierte? En mayor. Entonces, el menor, ¿qué quiere ser? El menor quiere ser mayor. ¿Y el mayor qué quiere ser? El mayor quiere ser más fuerte. Entonces, así que con esos muros cananeos, viene Cristo Jesús y dice, yo tengo que construir otros muros. Y mis muros los construye el Espíritu. Y los construye en base al Dios en medio de nosotros, a Emmanuel. Y por eso, claro, los muros de Dios revelan el Espíritu de Dios, pero detrás de esto revelan también una niñez. Y detrás de esto revelan también una obra, digámoslo así. Mientras, y aquí la diferencia está en la obra detrás de estos muros. ¿Cómo se hace la obra? ¿Cómo se hace la obra? ¿Cómo se hace la obra de los muros cananeos? La obra de los muros cananeos se hace en base a situaciones no resueltas. Hasta aquí ya, ya un poquito lo que tratamos la semana anterior, pero perdón, el día martes. ¿Alguien podría hacer un recuento rápido del día martes? No, le hago un recuento yo. Entonces, nosotros hemos topado la obra de Cristo y hemos topado la obra del Espíritu. La obra de Cristo es la obra de los muros, pero los verdaderos muros de Dios no se construyen a costa de fuerza, sino a costa de del movimiento del Espíritu. Y el movimiento del Espíritu se construye o Dios lo hace posible a través de qué? A través de un mover del Espíritu. ¿Cómo se llama el mover del Espíritu? El mover del Espíritu se llama mecimiento. Entonces, ¿por qué yo le pido que usted lo diga? Porque yo a veces me extiendo un poco más, un poco menos, pero tal vez si usted tiene sentada la idea, va a poder hacerlo. Hasta aquí, ¿alguien podría continuar? ¿Alguien podría retomar? ¿O todo esto es nuevo todavía y de esto
Bueno, la pregunta entonces, ¿por qué los muros de Dios no se las hace de la forma humana, sino se les hace a través de un mover? ¿Por qué? Entonces, si Tiene yo, que participar el sacerdote, Marquito. sí, ¿por qué le digo esto? Porque nuevamente, nuevamente, detrás de sus muros, ¿quién está? Detrás de la construcción de sus muros, ¿quién está? Detrás de la construcción de sus muros está el Espíritu, ¿sí? El Espíritu de fuego, el Espíritu de Dios o el Espíritu cananeo, por lo menos el Espíritu cananeo. Y si usted sabe del Espíritu, si usted pide el Espíritu, ¿qué le va a dar? El Espíritu le va a dar un movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo construye el Espíritu? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo construyó los muros del Espíritu? Ahí tal vez hacemos el recuento. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque es fácil, mire. Hasta para Dios fue fácil decir, hasta los muros de Jerusalén no van a quedar piedra por piedra. Pero toda la historia de la Biblia, toda la historia de la humanidad, toda la historia de la creación, que es el resultado del mover del Espíritu. ¿Quién estuvo presente en la creación? El Espíritu. ¿Quién estuvo presente con Cristo Jesús para realizar la creación, para Cristo Jesús, para que se ponga bajo los pies de Cristo Jesús? ¿Quién estuvo presente antes de todo? El Espíritu. El Espíritu. ¿Quién estuvo presente en el momento en que las aguas, en el momento que se tenía que separar el día de la noche, en el momento que vino el principio, en el momento que Cristo Jesús y fue la luz? ¿Quién estuvo presente? El Espíritu. El Espíritu. ¿Quién estuvo presente? El momento que crearon al ser humano, el momento que hicieron varón y hembra, el momento que hicieron las estrellas. ¿Quién estuvo presente? El El Espíritu. Espíritu, el Espíritu. Entonces, si el Espíritu ha estado desde tanto tiempo, nosotros deberíamos ser expertos ¿en qué? Deberíamos ser expertos en ese Espíritu de Dios para ver cómo hace las cosas. Entonces, yo le pregunto, el Espíritu de Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Hubo ¿Qué un opina? mover del Espíritu. Lina dice el mover. Gis, ¿qué opinas tú? Hágase la luz y se hizo la luz. Adri, ¿qué opina usted? La palabra dice que hubo la palabra de Dios que dijo, hágase. Es que eso sabemos de memoria, pero yo le digo, ahora entonces, Adri, ¿estuvo presente el Espíritu? Sí. Por Sí, por supuesto. Entonces ahí vemos que la palabra dijo hágase, pero el Espíritu, ¿qué hizo? No me conteste, piénselo. Se movió. Se movió. Y entonces, ¿por cuánto tiempo se Construyó. movió? ¿Por cuánto tiempo se movió el Convencimiento. Espíritu? ¿Por cuánto tiempo se movió el Espíritu? Seguimos con la pregunta. Eternamente. Entonces, cuando dijo Dios, hágase la luz, ¿se hizo la luz automáticamente? ¿Qué opinas, Mía? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Vieron? Ya les hice pensar. ¿Por qué? Porque todo, si usted le pregunta hasta un día hacia atrás, si yo le pregunto, ¿cómo se hizo la creación? Dijo, hágase la luz, ¡pa! Pero ahorita ya están pensando, ya están pensándose. Como que ahorita el espíritu ya está moviendo diferente. Pero, ¿qué opina usted? Vino Dios y dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz, ¡ping! Se encendió la luz. ¿Qué opina usted, Ver? Nancy, ¿qué opina? Fabricio, ¿qué opina? Bueno, para no... ¿Qué opina? Marquito, Fabricio.
Eh, pero el espíritu estaba ya moviéndose. Entonces sí estaba presente. Entonces vino Dios y dijo, hágase la luz. Vino Cristo, hágase la luz. ¿Qué hizo el espíritu? Construyó ese. Puso en acción la palabra, Marquito. Entonces, sí ve, ahí nosotros tenemos, ahí es donde nosotros tenemos un inconveniente, un inconveniente. Porque discúlpeme, yo no tengo ese espíritu. Yo tengo un espíritu diferente. ¿Qué opina? A ver, ¿quién más está a favor del que se hizo así? ¡Pin! Vino y hágase y pin se hizo. ¿O quién quiere discrepar en algo? Y entonces ahí sí, yo voy a dar mi posición. Sergio. Buenas noches. Buenas tardes, Marquito. Yo creo que no, creo que dijo hágase la luz y el espíritu fue y movió todo lo necesario para construir un lucero, para estructurar todo, pueda contener la luz, algo así. Algo así. O sea, ya cambió el esquema. Muy bien. Entonces, si el espíritu estuvo presente desde la creación y el espíritu de Dios tenemos en nosotros, ¿cuándo usted, a ver, usted que tiene el espíritu de Dios, cuándo usted dijo, hágase el fuego y pin le rodeó el espíritu? ¿Qué opina, Erika? No, pues Marquito, yo creo que el espíritu pretende que nosotros acojamos como morada, como casa, pero nos falta mucho, creo yo. Entonces, ¿cómo hace las cosas del espíritu? Ya sabemos. Entonces, por Creo eso. que el espíritu de él llega y después hay el accionar de la palabra, Marquito. Ya, entonces viene y ahí el accionar de la palabra. Ya ve, entonces nosotros, eso es lo que está diciendo, eso es lo que Dios nos está mostrando. ¿Cómo actúa el espíritu? ¿Cómo actúa la palabra? Entonces, yo le digo, ¿a quién está construyendo? Está construyendo Lina. ¿Quién está construyendo? Yo también estoy construyendo mi casa, digámoslo así. Se tiene que seguir construyendo. ¿Cómo se hace una construcción cananea? ¿Cuánto le demora una construcción cananea? Lina, ¿cómo se hace una construcción? Uy, a ver si hay los materiales, si alcanza, si cuesta, si hay tiempo, se demora mucho. Exacto. Entonces, ese tipo de muros, ¿sí? ¿Qué requiere? Ese tipo de muros son muros cananeos, necesitan de mucho trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo cananeo, ¿sí? Todos pueden hacer ese tipo de trabajo cananeo, todos. Pero ¿cuál fue la diferencia de los muros de Jerusalén? Detrás de ese trabajo cananeo, ¿cuál fue el trabajo del Espíritu? Entonces, por eso nuevamente, lo que estamos mencionando es que toda la teoría, todo lo bonito, todo lo que nosotros hemos aprendido, resulta ser que todavía nosotros continuamos pensando que nuestro espíritu es de generación espontánea. Es decir, yo le pido a Dios, ¿qué le pido a Dios? ¿Qué le gustaría pedirle a Dios? ¿Qué le pide a Dios que haga el espíritu? Que le saque de una deuda. ¿Qué más? ¿Qué le pide a Dios? Que le dé los recursos para construir las cosas. ¿Qué le pide a Dios? ¿Y el espíritu qué dice? Pide sabiduría. Pide mi espíritu. Así que, ¿qué opina? Yo le pregunto, ¿qué tipo de espíritu? ¿Cómo trabaja el espíritu para contestar su oración? ¿Cómo? Fin, hágase el negocio, hágase el dinero, hágase. No, ¿verdad? Ni en tiempo de Cristo. ¿O cree que en tiempo de Cristo también Cristo decía, pin, 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 pin? ¿Qué tenía que pasar?
Tenía que haber un mover del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo Jesús? A través del Espíritu y con el Espíritu. ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo le costó a los discípulos discipularlo? ¿Cuánto tiempo les costó que cale el Espíritu en ellos? ¿Cuánto? Toda la vida. Toda la vida. Y algunos hasta vinieron, y algunos nuevamente agarraron y otra vez la humillación, otra vez los muros cananeos, les vinieron y les mostraron les mostraron la obra del Espíritu. Por eso Entonces, creo que es más fácil hacer una construcción cananea que una construcción del espíritu. Es mucho más difícil la del espíritu. Erika, muchas gracias porque usted sabe de construcción. Entonces, cada construcción requiere una obra cananea para separar ese espíritu cananeo, pero requiere una construcción del espíritu, y ahí es cuando vemos cómo trabaja el espíritu. Y ahí es cuando vemos que tiene muchísima relación, porque el espíritu trabaja a través de ¿qué? El espíritu trabaja a través de Cimientos. Ciclos. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo le demoró a Dios de hacer, hacer las luminarias, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo le tomó? Un día. Un día. Perfecto. Pero ¿cuánto tiempo le tomó al Espíritu hacer esa obra? Creo que fue un completar. Primero Por eso ahora vamos por el Espíritu. ¿Cuánto tiempo le tomó al Espíritu hacer esa obra? Y ahora, un día para Dios y humanamente y cananeamente, ¿cuánto tiempo? ellos todavía ni siquiera lo han podido hacer. Que cananeamente ni lo han podido hacer. De acuerdo. Pero si contaríamos en años humanos, ¿cuánto tiempo se tardaría eso? Humanamente. Las lumbreras. ¿Cuánto tiempo se tardó? Pero es que los cananeos son humanos y los humanos no podemos hacer lo que Dios ha hecho. Pero mire, lo que les digo detrás de la obra del Espíritu, ahora sí les voy a decir, ya con todo este preámbulo, lo que le estoy diciendo es que Dios nos está enseñando la obra del Espíritu y la obra cananea. La obra cananea se echa abajo, pero la obra del Espíritu se levanta como, la obra del Espíritu se levanta con mover del Espíritu. Y por eso, cuando estamos hablando del mover del Espíritu, el Espíritu es un día, pero el Espíritu, el mover del Espíritu, puede tomar a veces millones de años. ¿Qué le parece? Sí, claro, depende de cómo estemos nosotros dispuestos. No. Dejémoslo a un lado porque todavía nosotros no éramos hechos. ¿Depende de qué? Depende del mover del Espíritu. Entonces, ¿quién movió el Espíritu? Cristo, exacto. Entonces, Cristo dijo, por la palabra dijo, hágase, pero por el Espíritu, ¿cómo hace el Espíritu las cosas? Dios hace a través de un mecimiento. Eso es lo que estamos diciendo el día martes. Entonces, ahí ya nos entendemos. Tenemos ¿cuántos? Tenemos hasta el día miércoles. ¿Para qué? ¿Para hacer una obra de cananea o para hacer una obra del Espíritu? La obra cananea, ¿cuánto tiempo dura? ¿Hasta qué? Hasta que se viene abajo la humillación. La obra del Espíritu, ¿cuánto dura? Es eterna. Es eterna. ¿Por qué? Porque es una obra
en constante levantamiento, es una obra en constante construcción, porque los muros de Dios tienen dos fases. La parte de muros de, digamos, de protección, porque no son protección, la parte de rodeamiento, pero también la parte de avanzada. Ujú. Ahí sí me explico. Entonces, usted y yo, si yo les pregunto, ¿expertos en qué es? Expertos en tirar abajo muros, expertos en levantar muros de humillación. Levantar muros de humillación y levantar muros de humildad, ¿a qué equivale? A echarse abajo. Porque ni siquiera completan un ciclo, porque se quedan atancados en su vida, porque se quedan ahí. Y saque esos muros. ¿Ah? Saque esos muros. ¿Cómo saca esos muros? La humillación no le va a venir a hacer, le echa abajo esos muros, echa abajo niñeces, echa abajo su prepotencia, echa abajo su protección, echa abajo sus resentimientos, echa abajo sus enojos. Y después, para levantarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que... Llenarse del espíritu. No, espere, no. ¿Qué tiene que hacer? Levantar otros muros parecidos. Entonces, si tuvo una niñez así, va a seguir que la obra, va a seguir el círculo vicioso. La obra de cae y levanta. Es decir, la obra de echa abajo la humillación, levanta la humillación. Echa abajo la humillación, me aplasta la humillación, echo abajo la humillación. Me levanto. Pero por eso debemos trabajar para no hacer eso, pues, Marquito. Exacto, por eso Dios es experto en qué. Dios es experto en espíritu y el espíritu en cambio es experto en qué, es experto en mecimiento y eso es lo que le estoy mostrando ahora. ¿Usted de qué es experta? ¿En cae y levanta o en mecimiento? Quiero ser en Híjole, ahí estamos sí. fregados todavía. Entonces por eso, por favor, le estoy pidiendo, deme el resumen, porque lo que hemos estado haciendo es mostrando esos muros, todos esos muros de humillación, todos esos muros de alejamiento. Pero ¿para qué yo veo esos muros si son tan grandes? Para echarles abajo. ¿De qué me vale echarles abajo, así como los de Jerusalén? Si después voy a levantar los mismos muros y después con la misma medida que me humillaron, con la misma voy a humillar. Porque sigo haciendo muros, porque no se me ser. Entonces el Espíritu de Dios no es una generación espontánea, porque hasta los muros cananeos necesitan un trabajo de humillación. Va acumulándose la humillación, va acumulándose el trabajo, va acumulándose la humillación, va acumulándose la humillación. Y cuando cree que ya ha superado la humillación, viene y ¡pac! Se le echa abajo ese muro, ¿sí o no? Se le viene y ¡pac! Se le echa abajo esa frustración, se le viene y ¡pac! Se le echa abajo ese espíritu, ¿sí o no? Me refiero a que usted todo lo que creía del espíritu, que le va a hacer el espíritu, que le va a dar el espíritu de sabiduría, sin mecimiento, ¿qué pasa? Se nos va abajo. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, y seguimos de ese círculo vicioso. Dios, dame sabiduría, Dios, dame protección, Dios, dame sustento, Dios, dame apoyo, Dios, ya tengo apoyo, Dios, dame un esposo, Dios, dame lo que sea. Pero Dios, ¿qué le dice? Te doy mecimiento, te doy espíritu, porque mi espíritu, ¿cómo trabaja? Entonces el espíritu de Dios desde la creación trabaja. A ver, Dios dijo, oigan esto, entonces, ¡ping! Hice las estrellas. Dios haga esto. Nadie se traga ese cuento. ¿Y sabe por qué? Porque el desfase está en eso. El desfase está en el mecimiento. El mecimiento para Dios es un día, pero el mecimiento para los que no saben de mecimiento es millones de años. Contesta su teoría de la evolución, contesta su teoría de la creación. Entonces, ¿usted qué tiene? ¿Un Dios que hizo los cielos prendiendo y apagando la luz? ¿O tiene un espíritu que estuvo meciendo incluso millones de años para nosotros, pero en cambio perfeccionando una obra eterna? Amén. Así es. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Construir millones de años, piedrita por piedrita, o aprender a mecer un día? Aprender a mecer, Marquito.
Entonces, por eso yo tengo que preguntarle a Nancy, ¿cuándo comienza el mecimiento, Nancy? En el medio tiempo. En el medio tiempo comienza el mecimiento. O el mecimiento comenzó al principio. En el principio. En el principio. Entonces, hoy estamos, nada más y nada menos, ¿en qué día estamos hoy? El 24. Estamos en el último día para tener el séptimo día. Es decir, en 7 días, ¿qué hizo Dios en 7 días? Un completamiento. ¿Con qué hizo el completamiento? Con el hombre. Con el hombre, ¿ve? El mecimiento. Pero me rompe el esquema, Erika. Como Shabbat. Lo peor que es cierto, escuche, Erika, perfectamente bien contestado. Hizo en 7 días el mecimiento del espíritu para que en el séptimo día haga el mecimiento Dios y haga el hombre. Y para que después del séptimo día que venga, que el primer día que haga Dios y que hace Dios y que hace el hombre, se acabó la creación en 7 días. ¿O qué tenía que pasar después? Shabbat. Adri, ¿qué dijo? Shabbat. ¿Perdón? Shabbat. Shabbat. Entonces, ¿el Shabbat qué es? Completamiento. Mecimiento, pero por Dios, solo estamos hablando del mecimiento. El Shabbat es mecimiento. El Shabbat es mecimiento, ¿sí o no? Marquito, amén. Amén. Y entonces, si no es mecimiento el Shabbat, si no sabe de mecimiento, el Shabbat es, ¿en qué se convierte el Shabbat sin mecimiento? ¿En qué se convierte el Shabbat sin mecimiento? En un día común. En muros. Marta, Fabi, ¿en qué se convierte? En muros cananeos. En muros cananeos. ¿En qué se convierte el Shabbat? En ciclos repetitivos. ¿En qué se convierte el Shabbat? Ese Shabbat. En una semana que no acaba. ¿En qué se convierte el Shabbat? En cae y levanta. En un cae y levanta. ¿En qué se convierte el Shabbat? En ritmos fructuosos. En círculos viciosos. En pozos. ¿En qué se convierte el Shabbat? En un día común y silvestre. En un día común y silvestre. Y si el Shabbat es así. Y si el Shabbat es así, Nancy, ¿en qué se convierte el domingo? ¿O alguien que quiera ayudarnos? ¿En qué se convierte el domingo? Ya más cansado. Otra vez se convierte en humillación, porque resulta ser que en el séptimo día los muros le mostraron cuán grande o cuán chiquito es usted. Y después del primer día, vuelve que lo mismo, a tratar de construir muros de esa misma calidad, o a tratar de echar abajo esos muros. Pero por cada vez que usted echa abajo esos muros, ¿qué sucede? Por cada vez que echa abajo la humillación, ¿qué sucede? Levanta más humillación. Carmita, ¿algo quiere decirme? ¿Algún comentario? No le pido que esté de acuerdo conmigo, sino que lo que le pido es que aprenda a mirar lo que hace el Espíritu y lo que hace Emmanuel. Entonces, ¿qué hace el Espíritu y qué hace Emmanuel? Hace mantequilla. ¿Y la mantequilla qué hace? Separa. ¿Pero para qué separa? Para que lo separado quede separado, quede apartado. Pero lo santo, ¿qué hace lo santo? ¿Qué hace lo santo? Mece. Mece, el Espíritu de Dios mece. Entonces, ¿por qué son fuego? ¿Por qué rodea con fuego? Para que no le entre ni siquiera el agua, para que no le entre qué, para que no le entre ni el frío, para que no le entre qué, para que no le entre para que sean impenetrables. Pues para que no entre ni la gripe, ¿para qué? Para que sean impenetrables. Entonces, ¿qué es impenetrable para ustedes, Lina? Eternas. Eternos, ¿qué es impenetrable? Que tenga capacidad de mecimiento, y capacidad de mecimiento es capacidad nuevamente,
capacidad de creación, capacidad de edificación, capacidad de construcción, capacidad de levantamiento, capacidad de santificación, capacidad de construcción. Entonces nosotros no somos, el Espíritu de Dios no está en nosotros para ver qué capacidad de muros destruimos, sino para ver la capacidad de nuestra construcción, la capacidad de nuestra casa. ¿Y cuál es la capacidad de nuestra casa? Para que vean cuán grande, cuán murallas grandes tiene. O para que vea la capacidad de cumplir, de renovar y de mecer un sacerdocio santo. ¿Alguien puede decir, alguien puede darme algún comentario? Entonces, ¿de qué tratamos el día martes? Ya, de esas dos cosas. ¿Y en qué entramos? En el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es mecimiento, porque el Espíritu de Dios es sacerdocio, porque el Espíritu de Dios es Emmanuel con nosotros, porque el Espíritu de Dios es leche y miel, porque la leche y la miel con el Espíritu de Dios, ¿qué hacen? Verdadera obra de muros. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué es muros? Entonces, ahora sí yo le preguntaría, ¿qué es muros? Estamos condensando todo lo que hay en nuestra mente para mirar todo lo que hay en nuestro espíritu y para mirar todo lo que estamos construyendo y lo que vamos a construir. Para usted, ¿qué son muros? ¿Qué son muros, Gis? ¿O qué son muros? ¿Quién más me falta por ahí? Sergio, Mayra Madera, ¿cómo está Mayra? Gis, por favor, gracias. Marquito, disculpe, ¿cómo le va? Ya estaba ahí un poco distraída. Me has pasado de todo, era con esta prédica, me han interrumpido unas 100,000 veces por todo lado, parece que ha habido oposición. Usted hablaba de Canaán, de que los muros esos de Canaán son la humillación, eso lo entendí. Los otros son el mecimiento del espíritu que tenemos que levantar, porque si no, el Shabbat se vuelve una humillación y un círculo vicioso. Hasta ahí llegué, Marquito, disculpe. Perfecto, lo has resumido. Entonces, por eso te pregunto a ti, ¿qué son muros? Perfecto, pero o sea, cuando estamos edificando, no estamos edificando nuestra casa, puntos, dejamos de edificar. Pero verás que hay los muros buenos y los muros de cananeos, o sea, los muros de Dios y los muros cananeos. Es decir, claro, empieza a construir el enemigo. Por supuesto. Entonces, por eso, el momento que tú sabes lo que estás construyendo, sabes quién eres, sabes qué es lo que tienes que hacer, entonces ahí sabes qué es lo que produce el mecimiento. ¿Qué es lo que produce el mecimiento? El mecimiento produce un movimiento para que se extraiga lo mejor y se separe. Entonces, por eso la obra del Espíritu nunca es una generación espontánea. Por eso yo prefiero tener un Espíritu de Dios que obre en mis muros, que obre en los muros, para que haya un cuajar de las cosas y mi paso sea certero y mi casa y mi vida sea realmente un paso adelante. Que una obra de generación espontánea que venga y me caiga $1,000,000 y después de ese $1,000,000 se haga ¿qué? ¿Se transforme en qué? Se transforme en humillación. ¿Por qué? Porque los mismos que me cayeron, los mismos que me elevaron, después los mismos se van a venir abajo. ¿Sí? Como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo. Como cualquier rico que es pobre. Pero cualquier pobre que sabe mecer, sabe que lo que está haciendo es para su vida, es para que su generación, es para su casa y es para su mecimiento. Y entonces sabe que mi mecimiento empezó, como lo dijo Erika,
Mi mecimiento empezó con la creación. Mi mecimiento empezó en el séptimo día y mi mecimiento se completa en el séptimo día para que mi primer día no sea un cae y levanta, sino nuevamente sea un mecimiento. Entonces hoy, sexto día que está terminando, es el día de ver mi mecimiento en estos 6 días para ver el mecimiento de Dios y para ver si me uno. ¿A quién se va a unir usted? ¿Al mecimiento suyo o al mecimiento del Espíritu? Por eso Al mecimiento del Espíritu. Por eso es Shabbat. Ahí va a estar confrontado. ¿Qué es lo que está meciendo? No entres en casa de duelo, ni vayas a lamentar, ni los consueles. Entonces, todo esto, ¿cuál es el problema? De este versículo teníamos que partir. Si usted, en lugar de contestar preguntas, dejaba que sus muros hablen. Entonces, ¿qué es la consolación? ¿Qué es la consolación? No entres en casa de duelo, ni vayas a lamentar, ni los consueles. Porque he retirado mi paz de este pueblo, declara el Señor la misericordia y la compasión. Entonces, resulta ser. Es un muro, Marquito. Claro, pero resulta ser que hay uno de los peores. Es el fruto del Espíritu también. Pero resulta ser que aquí, mire, que aquí como comentaba, como mencionó, detrás de esto, ¿qué está detrás de esto? Verá, detrás de esto, verá, le voy a decir. ¿Dónde está? De muerte escura, bueno, detrás de esto, si no entres en casa de duelo, ni vayas a lamentar, ni los consueles. Detrás de esto, ¿qué hay? Hay duelo, llanto, hay lamento, hay lloro y hay consolación. Y todo esto dice, por misericordia y compasión. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Nuevamente, de estos 4 elementos, detrás de esto, ¿qué hay? Si les resumiríamos en 2, ¿cuáles elementos hay los 2? humillación. Humillación, uno, ¿ya? Y el otro, detrás de esto hay un muerto. ¿Sí? Y detrás de esto hay un vivo. Entonces, el espíritu de consolación es un espíritu vivo. Pero el espíritu vivo, ¿qué hace? Mirar las cosas que no tienen vida o que tienen ausencia del Espíritu de Dios. ¿Y cómo se llaman las cosas que tienen ausencia del Espíritu de Dios? Cosas muertas. Cosas muertas, cosas lamentables, cosas en duelo, cosas en lloro, cosas en lamentos, cosas en problemas, cosas en aflicciones, cosas en humillación, todo esto en humillación. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos ver, necesitamos ver, perdón. Primero, entonces, lo que primero necesitamos es mirar al espíritu de consolación. ¿Qué hace el espíritu de consolación? Acercarnos. Necesitamos, pero hasta para acercarnos necesitamos al consolador, al espíritu de consolación. Entonces, por eso, la consolación, ¿desde cuándo hay la consolación? ¿Desde cuándo hubo la consolación? Desde siempre, desde la eternidad. Desde siempre. Ahora,
Si usted va a la Biblia, ¿cuándo encuentra el espíritu de consolación? ¿Cuándo encuentra el espíritu de consolación? En Pentecostés. No. La primera vez que encuentra el espíritu de consolación es en donde sigue contestando su pregunta, Erika. Encuentra en Noé. Ahora, ¿para quién es la consolación? Para los hijos que hacen cuerpo. Muy bien. ¿Para quién es la consolación? Para los hijos que vuelven a la tierra y a su posición. Amén. ¿Para quién es la consolación, Lina? Para los que mecen. Para los que mecen. Amén. Por Dios, entonces si le pregunto mañana, si le pregunto en 1.000.000 de años, usted ya tiene la respuesta para 1.000.000 de años, pero por Dios, el rato que le digan muros, o sea, piense lo que está diciendo su cabeza y reaccione a lo que está diciendo su espíritu. ¿Qué significa desconsolado? Nancy, ¿para quién es la consolación? Escuchará. ¿Para quién es la consolación? Nancy, no me hago, mientras usted no se va a contestar su pregunta. ¿Para qué es la consolación? Dos mecedores, más Nancy. Ya dijeron eso. Nancy, ¿para quién es la consolación? No se me ponga nerviosa, que no le estoy humillando, sino por el contrario, estamos meciendo. Jesucristo y el Espíritu Santo. No. ¿Para quién es la consolación? Los que construyen, Marquito. Para los que construyen, Marcela. Bien. Perfecto. Jeremías 16:5, otra vez. No entre, otra vez le pongo los que están aquí, porque este versículo, en este nos quedamos. Podemos ver otros, pero en este nos quedamos. Dice, duelo, lamentación, muerte, consolación, misericordia, compasión. Y mi pregunta es, ¿para quién es la consolación? ¿Para quién es el consuelo, Nancy? ¿Para quién es el consuelo? Ya me dijo Fabricio, mientras seguimos, no vamos a insistir. Fabricio, ¿para quién es la consolación? Siento que es como para los que son mecidos también, Marquito. Ya, por lo menos ya tenemos el concepto, ya tenemos en nuestro espíritu, ya tenemos un ancla, ya tenemos ahí un ancla, que es la palabra, es hermosa esa palabra, ya tenemos un ancla ahí en donde cogernos. La consolación es para los niños. Gracias, Nancy. La consolación es para los vivos. Por Dios. Entonces, Erika, la consolación es para los niños. Perfecto. Marcela, la consolación es para quién me dijo, para los hijos. Amén. Carmita, ¿para quién es la consolación? Daniel, ¿para quién es la consolación? Sergio, ¿para quién es la consolación? Para los que tienen una tierra prometida, para los que tienen un lugar que necesita ser cercado. Para los que tienen algún lugar que chusa, ahí sí. O sea, verás, Sergio, la consolación es para los que tienen un lugar que necesita ser cercado. Es decir, para los que no tienen muros, me estás diciendo. Yo te pregunto, la consolación y los muros, ¿quién hace los muros? El Espíritu. Entonces, ¿qué tipo de espíritu? De la consolación. No quise decir eso, no quise decir eso. Sino, entonces, por eso digo. ¿Cómo es el lugar que necesita? ¿Para quién es la consolación? Para el cuerpo de Cristo. Para el cuerpo de Cristo, ya, para el cuerpo, para la casa, ya. ¿Para quién es la consolación? Ya dijeron,
Para el Mía, sacerdocio. ¿para quién no es la consolación? ¿Para quién no es la consolación mía? Para quienes no reconocen los usos. Ya, lo que no reconoce. Gis, ¿para quién no es la consolación? Solo con este versículo ya nos damos cuenta. Estoy medio, no sé qué versículo para leer, Marquito. No, no te preocupes, Gis. El espíritu de consolación dice, el espíritu de consolación versus el duelo, versus la muerte, versus la lamentación, versus la paz, versus la misericordia y la compasión. ¿Para quién es la consolación? Ya lo dijeron. Ahora, ¿para quién no es la consolación? Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Ketty, le debía una aclaración y gracias ahora que usted está presente para comentarle, para comentarle justamente de la separación de la mantequilla. Claro, la separación. Sí, le escuché Marquito, no se preocupe, ya le escuché. Ok, muchas gracias. La prédica. Muchas gracias. Es para los no humildes, Marquito. Para quienes no es la consolación. Gracias. La consolación no es para la humillación, no es para los humillados, la consolación es para los humildes. ¿Sí? Entonces, por eso aquí el Espíritu de Dios, el Consolador que nos dejó, nos hace ver qué tipo de consolación queremos y qué tipo de consolación damos. ¿Mm? Entonces, ¿qué le está dando usted? Un hijo que llora, ¿qué le está dando usted? ¿Consolación o le está dando humillación? ¿Qué opina? Humillación, Marquito, humillación. Si es que, exacto. Entonces ahí vemos, si usted no sabe mecer, va a dar humillación. El ejemplo más claro. Se cae un niño, usted va corriendo, no llores, mijito. ¡Ah! Y el Espíritu de Dios, ¿qué está haciendo cuando se cae un niño? ¿Qué está haciendo? Está construyendo. Está construyendo. Claro. Sí, porque a la final de esas caídas él va a aprender y no es necesario lamentarse de eso. No, perdóneme, en el sentido de que de las caídas uno no aprende. No. Uno aprende de que el Espíritu, entonces ahí vemos el Espíritu de Dios, ¿cómo? Entonces, Erika, el Espíritu de Dios, ¿cómo está construyendo en el niño? ¿Cómo está construyendo? O sea, el Espíritu de Dios no va corriendo donde el niño dice, cállate, no llores, ya pasó. Lo que está haciendo es, comienza a mecer en el niño, ¿o no? El niño llora, se desahoga y usted no sabe qué hacerse. Pasa un minuto, ¿y qué pasó después con el niño, Erika? ¿Qué pasó con el niño? Se olvidó, está feliz, está riendo, se está jugando. ¿Y usted cómo está? ¿Usted ya le estaba llevando a dónde? ¿Cómo quedó usted? Hecho pedazos, pobrecito, se cayó. Pa. Entonces, mientras el Espíritu está meciendo, mientras el Espíritu le está consolando, también hay una parte de lamentación. Y la parte de lamentación, entonces, la lamentación, ¿a quién pertenece? La lamentación pertenece al duelo. La lamentación pertenece a la muerte. ¿Sí? Y mientras a usted le duele más la caída del niño, a Dios le duele más su dolor. Y le está diciendo, ese dolor, esa lamentación, eso es lo lamentable. Pero detrás de cada lamentación, ¿qué hay? Hay un muerto por enterrar. Hay un muerto que está apestando ahí.
Hay un duelo que está apestoso ahí. Hay una humillación que está camuflada ahí. Y entonces, lo que usted camufladamente mete como consolación, resulta que lo que camufladamente está metiendo, ¿qué está metiendo ahí? Está metiendo muerte, está metiendo duelo. ¿Me explico? O sea, yo le puse el ejemplo de un niño, pero no le estoy, lo que le estoy diciendo es que necesitamos aprender a mecer. ¿Por qué? Pastor, A una ver, pregunta. porque, escuche, antes de terminar. Porque nuevamente, una cosa es mecer y otra cosa es, como decíamos, como dice, tambalear. Exactamente. Tambalear. ¿Sí? Mecimiento y tambalear. Entonces, detrás de cada tambalear, ¿qué hay detrás de cada tambalear? Hay una muerte, hay un luto por resolver. Entonces, todo lo que está construyendo, todo lo que construyó Canaán, si todos esos muros grandotes, esas protecciones grandotas, ¿por qué eran? Porque ellos, ¿qué? Estaban tambaleando, más o menos como usted y como yo. Entonces, ¿qué tanto está tambaleando las cosas que usted creía de Dios o las cosas que usted esperaba de Dios para este tiempo? ¿Qué tanto están tambaleando? Tengo tengo 2 minutos. ¿Qué tanto están tambaleando las cosas, Adri? Lina. Bastante, Marquito. ¿Ah? Bastante se tambalea. Bastante. Gis, ¿qué tanto están tambaleando? No Creo sé, que hace falta mecer. Bien. Exacto, Lina. Entonces las cosas tambalean por ausencia de mecimiento. Las cosas tambalean por ausencia o por ausencia de mecimiento o por presencia de una falsa consolación, de un falso espíritu de consolación. Entonces, pensamos que tambaleándole a Dios, Dios nos va a tambalear para que haga algo, para que tambalee por otro lado y venga y nos caiga a nosotros tambaleado. ¿Qué le parece? Y total, ¿dónde está la posición de los hijos? ¿Dónde está la posición de usted? ¿Dónde está la posición de usted frente a su casa? ¿Dónde está la posición de usted frente a las leyes de Dios y a las leyes naturales? ¿Dónde está la posición? Si ni siquiera en su propia casa tiene la posición, porque en su casa, ¿qué tanto le hacen tambalear en su casa? ¿Quién le hace más tambalear en su casa? Con esta pregunta cierro. ¿Quién es el que más le hace tambalear en su casa? Lina. La niñez cananea. Lina. Ah, la niñez cananea. La niñez cananea. No, hombre, Lina, ese es el problema grande. Yo le pregunto en su casa, ¿quién le hace tambalear? Mis hijos. Mis hijos, gracias. En tu casa, ¿quién te hace tambalear? no se dice, Marquito, porque no se debe uno desnudar. Usted nos enseñó eso. Amén, amén. Tambalear, no desnudar. Tambalear, no desnudar. Pero identifique. Vero, ¿quién le hace tambalear en su casa? Pero gracias, Gis. No es por desnudar, porque no, sino es por identificar. ¿Ya identificó Vero quién hace tambalear en su casa? ¿Sí? Sí, Marquito. Perfecto. Nancy, ¿identificó quién hace tambalear en su casa? ¿Sí? Sí. Ya. Yo creo que más allá de quién es qué. Las dos cosas. ¿Quién y qué? Entonces, detrás de cada tambalearse, ¿qué hay? Hay un desconocimiento, hay un problema de consolación. ¿Sí? Entonces, lo que está mostrando ahí es que a usted, su niñez y todo lo demás, ahí, ¿quién en su niñez? ¿Quién era el que tambaleaba en su niñez? Entonces,
yo le estoy pidiendo para que, yo le estoy diciendo para que identifique. Si no identifico y, no, y la pregunta no entendió, está bien. Si quiere contestarme, está bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, Shabbat, día de mecimiento o día de tambaleo, día de niñez o día de Dios, día cananeo o día de espíritu, día de Emanuel o día de enseñoreamientos. ¿Alguna pregunta? Entonces, ya sabemos cómo trabaja con el espíritu. Ahora usted trabaje con el espíritu. ¿Cómo se trabaja con el espíritu? Dios mediante el día de mañana, el día de mañana continuamos, porque el día miércoles es el día de la traducción de todo lo que hoy se necesita estabilizarse. ¿Por qué? Porque el día de la aclamación, en dónde tiene que caer, en dónde tiene que fundamentarse, en dónde tiene que ponerse, pues ya lo vemos. En un muro cananeo o realmente en una posición de un mecimiento. Ahora sí, ¿qué es lo que hace el mecimiento? ¿Qué es lo que hace el mecimiento? Actúa contra el tambaleamiento. ¿Ya? Entonces, ahí es donde usted tiene que diferenciar qué tipo de consolación. Una consolación de tambalearse o una consolación para lo que usted había dicho. Entonces, ¿para qué voy a consolar la muerte? ¿Para qué voy a consolar el dolor? Si el dolor, la muerte, lo cananeo y la humillación van a seguir tambaleándose. Entonces, ¿a quién tengo que fortalecer? ¿A quién tengo que poner esos muros? ¿A quién tengo que mecer? ¿Sí? Al hijo, pues a la vida, al fortalecimiento, a mi posición. Ahí tiene sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que en estos días ahorrarme millones de años de tambaleamiento o aprovechar para aprender cómo Dios mece, cómo Dios meció con Nehemías los muros. ¿Alguna pregunta? Amén. ¿Ya no le hago más preguntas? ¿Alguien quiere orar? Oro yo. Padre, por un sacerdocio santo, el sacerdocio de Melquisedec, y por un Shabbat, que no nos dio un shalom, sino nos dio un shalem. Benditos los hijos y las hijas de la casa del Dabar, en el nombre de Cristo Jesús, porque lo que estamos meciendo, porque lo que estamos construyendo, porque lo que estamos confortando, porque lo que estamos consolando, Señor, eso con tu espíritu es muralla, es baluarte, es bendición, es acercamiento, es niñez, para que todo lo que se está tambaleando en el nombre de Cristo Jesús sea separado de lo que tú estás afirmando. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cada uno de los duelos nuestros que nos hacen llorar y lamentarnos, cada uno de los muertos que están en nuestras generaciones y en nuestras propias vidas, cosas muertas, humillaciones muertas, muros muertos, ancestros muertos, pues lloremos, pues ya lloramos por ellos, pues enterrémoslos. En el nombre de Cristo Jesús, la consolación y el consolador pertenecen a la vida, pertenecen a la edificación, pertenecen a la posición de hijos, pertenecen a la compasión y a la misericordia con la que hoy, este Shabbat,
completa estos 7 días del Espíritu de Dios y que nos dé la fortaleza de una mano que sabe mecer también el primer día de la semana. Por eso bendecido este 7º día y desde ya bendecido el culto, que tenemos un culto de mecimiento y un culto de nuevamente un culto de consolación, un culto de un nuevo mecimiento para esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Besitos, Marquito. Entonces, a consolar con la misma consolación que fuimos consolados. Amén. Amén. Un abrazo. Bendiciones. Gracias, Marquito. Amén.